Mi nombre es José Abraham Freijo Rascón. Yo soy papá de Emilia Freijo Navarro. Ella falleció en la guardería ABC el 5 de junio de 2009. Bueno, ¿qué les puedo decir? Pues yo creo que ya todos saben lo que sucedió en Hermosillo. El incendio en la guardería, pues como resultado fallecieron 49 niños, 25 niñas, entre ellas mi hija, 24 niños y más de 80 niños lesionados. Algunas familias, algunos papás y mamás nos empezamos a reunir en la Plaza Emiliano de Subeldía, allá en Hermosillo, Sonora, no con la idea de formar un movimiento, no con la idea de salir a las calles. Simplemente fue, yo creo, la necesidad de saber qué había sucedido en la guardería ABC, porque nuestros hijos habían muerto. Entonces la sorpresa fue que ciudadanos ajenos totalmente a los niños se empezaron a juntar y se empezó a hablar de una marcha. Se empezó a hablar de las cosas que estaban mal dentro de la guardería ABC. Nos empezamos a dar cuenta cómo el gobierno del estado y del municipio empezaba a desviar las investigaciones, y fue tal la necesidad de que el gobierno del estado no se saliera con la suya, que no tratara de minimizar lo que había sucedido en Hermosillo, que así fue como surgió el movimiento. La mayoría de los padres y de las madres no tuvimos tiempo de llorar a nuestros hijos, no se nos respetó ni siquiera el sepelio el día que estábamos enterrando a nuestros hijos. Yo recuerdo que estábamos en la funeraria de San Francisco, allá en Hermosillo, Sonora, que son algo así de 9 capillas, de 9 o 14 capillas, algo así. Todas estaban ocupadas por niños de la guardería ABC, y en todas las funerarias era la misma historia, ¿no? Recuerdo que llegó el presidente municipal con un séquito de seguidores y muchos medios a querer hablar con los papás. Curiosamente entró a la capilla, a la primera capilla que entró fue a donde estaba Emilia. Entonces yo me molesté mucho porque era algo muy personal, pues despedirnos de nuestra hija, y yo recuerdo que lo empecé a cuestionar y le decía que su gobierno era responsable de lo que había sucedido. Y recuerdo que le decía, lo reto a que vaya a cualquier guardería y meta ahí a uno de sus hijos o algún nieto o algún sobrino, a ver si usted lo haría. Pues no le quedó otra más que darle la vuelta e irse, ¿no? Hemos hecho tantas cosas a casi 2 años que necesitaría mucho tiempo para hablar de todo lo que hemos hecho en el movimiento. Ustedes saben que llevamos el caso a la Suprema Corte de Justicia en julio, me parece que fuimos José Francisco, Patricia Duarte y yo. Llegamos a la Ciudad de México sin conocer a nadie, sin saber si íbamos a ser atendidos. Afortunadamente se llevó, sí, atrajeron el caso los jueces, pero el resultado, pues, una vez más fue maquillado, ¿no? Hay datos muy curiosos dentro de la investigación de la Suprema Corte, y es algo por lo que estamos luchando el movimiento 5 de junio. De 1.486 guarderías, solamente 14 cuentan con las medidas de seguridad.
necesarias, ¿no? Las mínimas en todo el país. Pero sin embargo la Suprema Corte dictaminó que no había un desorden generalizado en el esquema de subrogación de las guarderías. Totalmente contradictorio. Taparon también a todos los altos funcionarios de los 3 niveles de gobierno y solamente dejaron a de bajo nivel, trabajadores de bajo nivel. Sí fue un golpe duro, la verdad, para el movimiento. Sí esperábamos otro resultado, y pues como en toda historia en México, ¿no? El poder se levanta ante la justicia, ¿no? Pero ¿qué esperamos si una de las dueñas es prima de la primera dama de México? ¿Qué esperamos si los socios son de las familias de alto estatus social, político y económico del estado de Sonora y del país? Es algo muy claro que la justicia no se aplica igual para todos, ¿no? Pero nosotros estamos convencidos de que tarde o temprano va a llegar esa justicia, y no solamente estamos exigiendo cárcel a los culpables, sino también estamos exigiendo que eso no vuelva a suceder. Se impulsó una nueva ley de estancias infantiles en la cual participamos activamente el movimiento 5 de junio. Hubo participación de especialistas tanto nacionales como internacionales. Lo apoyaron algunos senadores, y pues estamos todavía esperando a que esto se llegue a término, ¿no? y sea aprobado. Se pusieron juicios políticos en contra de Burs, de Molinaro Casita, y los diputados aún no nos han dado respuesta. Esto fue en julio del año pasado, y todavía no tenemos respuesta. Ahora el 29 de mayo se va a hacer un juicio ciudadano en el Distrito Federal, su tercera etapa. Ya se han hecho 2 en Sonora. El primero fue en contra de los socios de la guardería. El segundo fue en contra de las instituciones de gobierno del estado de Sonora, y este tercero será en contra del Estado mexicano. Los juicios ciudadanos no son una simulación, no es una obra, no es teatro. Es un ejercicio ciudadano que sirve para informar a los ciudadanos cuál es la situación jurídica del caso de la guardería ABC, y mediáticamente también pues para hacerle ver al gobierno cuál es el sentir del mexicano, cuál es el sentir de la sociedad, cómo ve el caso de la guardería ABC. No solamente su punto de vista es el que importa, porque sabemos bien que el punto de vista del gobierno mexicano no es el mismo que vivimos los mexicanos, no es el mismo que vive el ciudadano común. Voy a hablar un poco de Miriam. No me gusta hacerlo, pero tengo que explicar el porqué de lo que estamos haciendo. Yo era una persona que nunca había marchado, yo era una persona que nunca había hablado frente a otras personas, salvo en exposiciones de la escuela y cosas así. Y heme aquí. Cada 5 de cada mes salimos a las calles a tratar de crear conciencia en las personas de lo que está sucediendo.
Emilia nació un 23 de marzo el 23 de marzo del 2006 a las 11:14 de la mañana. Lo recuerdo así perfectamente. Emilia cuando nació era una bolita de pelos, así, una cosita muy bonita, hermosamente fea mi hija. Emilia cambió mi vida mucho antes de nacer, desde el momento en el que nosotros supimos que estábamos embarazados. Cambió drásticamente mi vida. Para mí, en especial, el mes de marzo es algo muy doloroso. El año pasado, en vez de estar organizando piñatas, en vez de estar organizando una piñata, estábamos organizando un juicio ciudadano en Hermosillo, Sonora. Este año pasé y voy a pasar, parece, el cumpleaños de mi hija en el Distrito Federal haciendo esto también. Emilia era una niña, yo sé que todos los papás y las mamás decimos lo mismo, pero pues es mi hija. Emilia era una niña muy alegre, y para mí era una niña muy inteligente. A ella no le gustaban las princesas ni las Barbies. Decía que las princesas y las Barbies eran tontas, y la única princesa que le gustaba era la princesa Fiona. No le gustaban los cuentos de príncipes, nada así. Ella siempre inventaba cuentos, porque ella era la que me contaba cuentos a mí. Eran de brujas, era de luna, era de playa y cosas así. Pasó algo muy curioso. Yo siempre pensaba que yo era quien le enseñaba a mi hija a vivir, a pensar, a hablar, a jugar, a leer, a vivir, ¿no? Y cuando la perdí me di cuenta que era totalmente lo contrario, ¿no? Ella era quien me enseñó a vivir, ella fue la que me enseñó a disfrutar, ella fue quien me dio la pauta, ¿no?, para ser la persona que soy hoy. Perdón. Cuando el último día que yo vi a mi hija, yo sentí algo muy raro, ¿no? Yo no quería que se fuera de mi casa. Yo y su mamá ya teníamos tiempo separados. El jueves llegó su mamá y se la llevó. Yo me acuerdo que le dije, no sé por qué razón, yo creo que presentía algo. Me acuerdo que yo no quería que se la llevara y me solté llorando y le dije, a Emilia, ¿no? Le dije, no te vayas, le dije, quédate aquí conmigo. Y tenía una manera muy curiosa de decir las cosas. Emilia me dice, no te pongas triste, ya te pongaste triste tú, me dice. Y luego, sí, le digo, no te pongas triste, me dice, mañana en la tarde vengo por ti, porque era lo que yo le decía a Emilia cuando yo iba por ella, pues. Y pues ya no llegó, ¿no? Yo no tuve tiempo de despedirme de mi hija el viernes. Yo me despedí de mi hija en otras circunstancias. Y ese es el motivo del por qué estamos aquí. Una persona que nunca había marchado, una persona que nunca había estado en contacto con una lucha social, una persona que nunca se había visto en medio de un proceso legal, una persona que nunca había
tenido contacto con el presidente. Bueno, no. La mayoría de los papás del movimiento 5 de junio es la misma historia. No hay otra razón, no hay una intención política, no hay una intención económica. La verdadera intención aquí es que esto no vuelva a suceder, es latente, puede volver a suceder en cualquier momento. Si no me creen, vayan a cualquier estancia infantil aquí en Puebla, revísenla y van a ver que esto puede volver a suceder. No es algo extraordinario lo que estamos haciendo, no es algo fuera de lo normal. Cualquier persona que ame a su hijo reaccionaría de la misma manera. Y el que no, pues, yo creo que no ama a su hijo. Yo creo que los invito a que visiten la página del movimiento. La página es www.movimiento5dejunio, el 5 es con número, .org. También algunos papás y mamás estamos siempre pasando información por medio de Twitter y de Facebook. Algunas cuentas son, la mía es en Twitter es @AbrahamFraijo, todo pegado. Otra cuenta es de Julio Márquez, es Julio Márquez 1. Está el de Patricia Duarte también, que es @MadreABC. Y el de José Francisco, que es @Jofa García. También les pido una disculpa, iba a asistir a este evento Roberto Zavala, el papá de Santiago de Jesús, nada más que por cuestiones de salud no pudo venir, tuvo una complicación médica un poco grave y no pudo asistir. También pues los invito a que lean el libro. Son testimonios de lo que sucedió el primer año de lucha en la guardería ABC. Está realizado por Diego Enrique Osorno, un grandísimo amigo y una persona súper sensible y sobre todo un gran periodista. La verdad, ahorita se me pasó traer los libros, pero al rato vamos a dejar libros aquí para si gustan comprarlos. Cabe recalcar que todas las regalías, todas las ganancias del libro, Diego Enrique los donó al movimiento 5 de junio. Es decir, Diego regaló su trabajo. Que he encontrado en diversos estados en un reclamo constante en cuanto a las concesiones que se han subrogado, que ha habido mucho nepotismo. ¿Han investigado por parte del IFAI quiénes son los que se han beneficiado de esto? Independientemente de Sonora, o sea, si hay en algunos otros estados. Al principio se dio una lista, no sé si recuerdas, por parte que la dio Caram, que fue la lista de los propietarios de todas las guarderías del país. Primero sacaron la de Sonora y después salieron la de los dueños de las guarderías de todo el país. Estaba muy rasurada, muy limpia la lista. Tengo entendido que en muchos estados, en muchos municipios, la gente después del 5 de junio se empezó a preocupar más por dónde estaba dejando a sus hijos. Y tengo entendido que sí se clausuraron algunas guarderías después del 5 de junio, debido a que los dueños, para empezar, o sea, es así de simple. Para que a ti el IMSS te subrogue
una guardería tiene que ser como logro sindical, es decir, yo, patrón, puse una guardería para mis empleados, entonces la guardería es muy grande y tengo espacio para más niños, entonces yo le digo al IMSS, oye, pues te subrógame y te subrogo y pues tú me pagas y yo atiendo más niños. Yo que sepa, yo no trabajaba para ninguno de los dueños de la guardería, ni la mamá de Emilia. Y te puedo asegurar que en todo el país es la misma historia. Entonces, creo que fue en Sinaloa donde la gente empezó más a exigir que todo este tipo de cosas empezaran a aclarar. La verdad, todo el esquema está mal y pues no sé qué más decirte, hermano, la neta. Vamos a escuchar a la doctora María Eugenia Sánchez Díaz de Rivera. Ella es una querida colega, es coordinadora de la cátedra Alan Turén y sobre todo una mujer comprometida con yo diría con las mejores causas del país. Escuchamos. Gracias, Abraham, por estar con nosotros. Nosotros somos los culpables. La biografía de un bebé es tan pequeña y universal que no puede contarse con palabras, dice el autor del libro. Y nos presenta las fotos de los 49 niños y niñas que fallecieron en el incendio de la guardería ABC de Hermosillo. Una guardería separada por tabla roca de una bodega descuidada de la Secretaría de Hacienda en donde se inició el incendio. Y nos sumergen los testimonios de madres y padres de familia, de vecinos, de bomberos, de las empleadas de la guardería, de los vigilantes de la bodega. El humo negro, las puertas bloqueadas, un teléfono inservible para llamar emergencias y la lona de colores, la macabra lona de colores. Un plafón de material combustible, de muchos colores, sí, para ocultar las deficiencias del inmueble, y que cae ardiendo sobre los niños que dormían la siesta. Llueve fuego. Las asistentes educadoras, que recibían salarios ínfimos, buscan de 1000 maneras sacar a los niños, por las ventanas, por donde podían, protegiéndose con trapos húmedos para no asfixiarse. Danitza López logró salvar a 4 niños, pero no pudo salvar a su hijito Luis. Lloras al leer esos testimonios. No es posible no hacerlo. Y en el momento de la tragedia emergen todo tipo de solidaridades. De la gente que pasa por la calle, muchas personas que se arriesgan, pero no se les reconoce más que a las que conviene. Un hombre se lanza con su pick-up y rompe el muro para poder seguir sacando niños. Lo entrevistará TV Azteca posteriormente y Mario Fabio Beltrones le regalará una espléndida camioneta. El oportunismo político no vacila en pisotear el dolor y la muerte, ni la de los niños. En cambio al pitufo, al negro, jóvenes que pasaban por ahí, que entraron y salieron no sé cuántas veces, dice uno de ellos, sacando niños vivos y muertos, esos no aparecieron en las pantallas. ¿Cómo iban a salir? Si los cholos, los jóvenes pobres, resulta que son héroes, ¿cómo se les va después a criminalizar como acostumbran el poder y los medios? La muerte de un niño es la muerte de un universo. Y cuando la ambición, la corrupción, los manejos del poder matan a 49 niños y niñas y nadie resulta responsable,
estamos ante la presencia de la barbarie instalada en las instituciones de la sociedad. El 5 de junio de 2009 quedará como una fecha emblemática de esa barbarie, como símbolo inequívoco de un gobierno, de unas élites económicas y políticas y de una parte de la sociedad enmarañadas en la corrupción, la indiferencia, las luchas de poder y la banalidad. Sí, en la banalidad de esa vida social que también muestra Osorno, que se dedicó a consultar en la hemeroteca las secciones de sociales de los periódicos de Sonora, en donde recurrentemente aparecen los dueños de la guardería. Élites que se empujan para ver quién muestra mayor capacidad de ostentación y de lujo ante un país en descomposición, ante millones de mexicanos que pasan hambre, y en este caso a expensas de los niños y las niñas, de hombres y mujeres trabajadores. El 5 de junio de 2009 quedará como una fecha emblemática de la lógica política e institucional que rige nuestras vidas, la del lucro como valor máximo, la del lucro protegido por las políticas públicas, por las redes de corrupción que alimentan estas políticas, y por el miedo de la mayoría de los ciudadanos, miedo que no es gratuito, que se ha construido a base de hostigamiento y represión, miedo que paraliza para denunciar y juzgar los abusos. El libro va desplegando entre nuestros ojos el árbol genealógico del poder en Sonora, como lo llama Osorno, por las redes de parentesco que lo conforman. Los arreglos entre políticos del PRI y del PAN, entre funcionarios de los 3 niveles de gobierno, entre empresarios y sus relaciones con los funcionarios. Y aparece así uno de los ejes de la economía neoliberal, la subrogación. O para que suene nice, el outsourcing. Es decir, el mecanismo idóneo para hacer caso omiso de los derechos laborales, del deterioro ambiental y en este caso hacer caso omiso de la protección de 145 niños de la guardería ABC. Solamente de esa guardería. Una vez, dice una extrabajadora de la guardería, le hablé por teléfono al señor Antonio Salido, uno de los principales dueños, que me preocupara que se incendiara la lona y ocurriera una desgracia. Luego lo que me dijo fue, ¿qué le pasa? Se me hace que usted ve muchas películas de Hollywood. La subrogación, sin licitaciones, sin inspecciones calificadas, en este caso a parientes del gobernador Burs y de la esposa de Calderón. Subrogaciones para sanear las finanzas del Instituto Mexicano del Seguro Social y beneficiar a la población. Veamos. Gildardo Urquide Serrano, político y empresario, uno de los dueños de la guardería ABC, quien además es propietario de otras estancias infantiles en Hermosillo y Nogales, las cuales también le fueron subrogadas por el Seguro Social, percibe por ese concepto una ganancia mensual de 1 millón de pesos. Los niños, las niñas se convirtieron en un jugoso negocio. Pero hay un testimonio que me parece relevante porque es emblemático de la irresponsabilidad y de la ignorancia voluntaria, quiero subrayar, que nutre los mecanismos de despojo del país. Y es la declaración de Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, que es la prima de Margarita Zavala y parienta política, por otro lado, de Burs, una de las dueñas. Dice ella: en relación a mi participación en la Asociación Civil Guardería ABC, debo aclarar que mi única participación desde que se constituyó legalmente ha sido la de socia capitalista, por lo que soy por completo ajena a las actividades realizadas desde el 9 de mayo de 2001. Considero necesario precisar una vez más que jamás participé en las actividades operativas. Fui ajena al lugar en donde se estableció la guardería ubicada en Ferrocarrileros y Mecánicos, así como al procedimiento que se siguió para obtener la autorización para su funcionamiento.
Asimismo, fui ajena a todo lo relacionado con aprobaciones de las autoridades, etcétera, etcétera. A lo que no fue ajena fue a recibir las utilidades de la guardería que facilitaban sus viajes a Las Vegas. Después del siniestro, las autoridades nos recordaron algo que ya parece un chiste siniestro. Se investigará hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga. Se hará justicia. Y después el silencio y la complicidad. La información es confidencial cuando la solicitaban los padres de familia. A las enfermeras de un hospital se les advierte que no pueden contar nada de lo que han visto. El periódico Express de Hermosillo ordena que no se hable más del asunto. El arzobispo de Hermosillo le escribe al Ministerio Público abogando por los dueños de la guardería. Me reservo el derecho de responder, dicen muchos funcionarios involucrados cuando se les entrevista. No me acuerdo, solamente llené un formato. El Movimiento Ciudadano por la Justicia, 5 de junio. El 13 de junio, frente al Palacio de Gobierno de Sonora, surge el movimiento. Lo inician Roberto Zavala, papá de Santiago de Jesús, y Abraham Freijó, papá de Emilia. Roberto Zavala grita: yo soy el culpable. Soy el culpable por creer en las autoridades, por pagar mis impuestos, por votar. El día que murió Santiago, añade Roberto, murió el miedo para mí a alguna represalia, el miedo a ser reprimido. Y acto seguido viene no la justicia, sino las ofertas de indemnizaciones. Nosotros queremos justicia, no dinero, responden los agraviados. Crece el dolor, la impotencia, la rabia ante la impunidad y la burla. Se multiplican las marchas, los ayunos, surgen solidaridades inesperadas. Algunos padres de familia, sin duda desesperados, aceptan las indemnizaciones. Pero de esta lucha resulta un primer paso. La Suprema Corte de Justicia de la Nación atrae el caso, y eso sin duda se debe a esta lucha. Y la Suprema Corte dirá: sí existió, creo que así fue, ¿no? ¿O solo fue la recomendación del ministro que hizo la investigación? No, así está. Sí existió una violación grave de garantías individuales en el caso, y se señala como autoridades involucradas a un grupo de 16 funcionarios federales, estatales y municipales, entre los que destacan el exdirector general del IMSS, Juan Molinar Orcasitas, y el exgobernador de Sonora, Eduardo Bus Castelo. Sin embargo, quedó fuera. ¿Quién quedó fuera? Juan Molinar Orcasitas. Quedó fuera. Es el principal responsable. Es el que autorizó las subrogaciones sin ninguna licitación, sin ninguna revisión de nada. Juan Molinar Orcasitas. Sin embargo, la cadena de corrupción que mató a los niños de Hermosillo continúa aún intacta, funcionando como si nada hubiera pasado. Zapatitos azules, zapatitos de charol, zapatitos blancos, zapatitos de gamuza, zapatillas de niñas, muchos zapatitos, van construyendo un memorial en la Plaza Emiliana Subeldía de Hermosillo, hoy llamada la Plaza de los Niños. Y junto al memorial, la tenacidad de la lucha. Nos dice el autor del libro: lo que estos padres están reclamando es un México digno. Luchan contra la destrucción como política de gobierno y contra la indiferencia ciudadana como estilo de vida. La mayoría de los padres y de las madres no tuvimos tiempo de llorar a nuestros hijos. No se nos respetó ni siquiera el sepelio del día que estábamos enterrando a nuestros hijos. Yo recuerdo que estábamos en las funerarias de San Francisco, allá en el Museo Sonora, que son algo así de 9 capillas, de 9 o 14 capillas, algo así. Todas estaban ocupadas por niños de la guardería ABC. Y en todos los funerarios era la misma historia, ¿no? Recuerdo que llegó el presidente municipal
con un séquito de seguidores y muchos medios a querer hablar con los papás. Curiosamente entró a la capilla, a la primera capilla que entró fue a donde estaba Emilia. Entonces yo me molesté mucho porque era algo muy personal, pues despedirnos de nuestra hija, y yo recuerdo que lo empecé a cuestionar y le decía que su gobierno era responsable de lo que había sucedido. Y recuerdo que le decía, lo reto a que vaya a cualquier guardería y meta ahí a uno de sus hijos o algún nieto o algún sobrino, a ver si usted lo haría. Pues no le quedó otro. A los niños se empezaron a juntar y se empezó a hablar de una marcha. Se empezó a hablar de las cosas que estaban mal dentro de la guardería ABC. Nos empezamos a dar cuenta cómo el gobierno del estado y del municipio empezaba a desviar las investigaciones, y fue tal la necesidad de que el gobierno del estado no se saliera con la suya, que no tratara de minimizar lo que había sucedido en Hermosillo, que así fue como surgió el movimiento. 25 niñas, entre ellas mi hija, 24 niños y más de 80 niños lesionados. Algunas familias, algunos papás y mamás nos empezamos a reunir en la Plaza Emiliano de Subeldía, allá en Hermosillo, Sonora, no con la idea de formar un movimiento, no con la idea de salir a las calles. Simplemente fue, yo creo, la necesidad de saber qué había sucedido en la guardería ABC, porque nuestros hijos habían muerto, ¿no? Entonces la sorpresa fue que ciudadanos ajenos totalmente. Mi nombre es José Abraham Freijo Rascón. Yo soy papá de Emilia Freijo Navarro. Ella falleció en la guardería ABC el 5 de junio de 2009. Bueno, ¿qué les puedo decir? Pues yo creo que ya todos saben lo que sucedió en Hermosillo. El incendio en la guardería, pues como resultado fallecieron 49 niños.